Muchísimas gracias a todos, un inmenso abrazo a la patria entera, a las ciudadanas y ciudadanos que están presentes en esta mañana aquí en el Palacio Legislativo, aquellos que por las limitaciones de espacio no han podido entrar, nos siguen por pantallas gigantes allá en los exteriores del Palacio. Muchas gracias por esa lealtad, por ese apoyo. Desde aquí, sobre todo, un inmenso abrazo a esos ecuatorianos, esas ecuatorianas, esas madres, esos hijos que tuvieron que dejar la patria en esa tragedia llamada migración. Siempre están en nuestro corazón, siempre tienen nuestra eterna gratitud, porque prohibido olvidar, queridos jóvenes, después del 99 en que saquearon, quebraron a la patria, el neoliberalismo lo único que pudo exportar fue seres humanos en base a una gran tristeza, a la destrucción de familias, de la sociedad entera. Y esos exiliados de la pobreza, a diferencia de lo que tenían el capital financiero, jamás se olvidaron de su patria. En vez de sacar el dinero, como algunos hacen en nombre de falsas prudencias, enviaban sus dólares, sus euros a la patria, y eso es lo que nos permitió subsistir, lo que nos permitió sobrevivir a esa terrible crisis de 1999. Un gran abrazo a los señores representantes de los medios de comunicación social, a los señores representantes de la Fuerza Pública, Policía Nacional, soldados de la patria, a todos los invitados especiales, autoridades civiles, eclesiásticas, a las compañeras y compañeros dirigentes y miembros de organizaciones sociales, bienvenidas, bienvenidos. Ustedes saben que esta revolución es de ustedes. A las señoras y señores concejales de Quito, un especial saludo a la vicealcaldesa del Distrito Metropolitano, nuestra compañera Anabel Hermosa. Un saludo a las señoras y señores prefectos, alcaldes, gobernadores y presidentes de las juntas parroquiales, al señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a los señores comandantes generales de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y de la Policía Nacional. Un abrazo de patria grande a las señoras y señores representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en el país. Un saludo a las señoras y señores parlamentarios andinos. Un muy especial saludo a nuestros compañeros de equipo que día a día trabajan con infinito amor por construir la patria nueva, la patria buena, la patria de todas y de todos. Me refiero a mis compañeras y compañeros ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional. Un saludo también a esos compañeros que permiten hacer esta revolución en democracia. Un abrazo a nuestras amigas, amigos, compañeras y compañeros asambleístas. Muchas gracias por su apoyo. Saludamos a las señoras y señores representantes de los organismos de control y presidentes de las diferentes funciones del Estado. Un abrazo a la compañera Marcela Guiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, a la compañera Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, a la compañera licenciada. Es increíble cómo se quiere satanizar lo más noble, ¿no? Una mujer trabajadora, dirigente política y estudiante, que quemándose las pestañas, quitándole horas al merecido sueño, ha sacado su título y hasta eso se quiere satanizar. Muchas gracias por tu ejemplo de trabajo, dedicación, querida Gabriela. Y un saludo para ti, presidenta de la Asamblea Nacional. Gracias por recibirnos. Y por supuesto, un gran abrazo a nuestro compañero Jorge Las Espinel, vicepresidente constitucional de la República. Saludamos con mucho cariño a nuestra familia. Muchas gracias por acompañarnos. Y permítanme hacer un saludo especial por este extraordinario momento que nos han hecho sentir, que nos han hecho vivir esos orgullos de la patria, nuestros artistas nacionales. Un saludo a papá Rondón, con la marimba, a las Tres Marías, con la bomba, al gran Héctor Jaramillo, con ese hermoso pasacalle oriente ecuatoriano, me dicen que lo acaban de componer, a ese extraordinario, no solo músico,
ser humano que hace una labor increíble con niños con discapacidades intelectuales. Tiene una orquesta de niños con discapacidades intelectuales y físicas, porque hay no videntes también. Me refiero, por supuesto, al maestro Edgar Palacios, que con trompeta nos interpretó ese maravilloso pasillo Ángel de Luz. A la maravillosa Fresia Saavedra con su pasillo invernal. Muchas gracias, Fresia. A ese Boki, ese hermano, Jesús Pichamba, me acuerdo cuando lo volví a ver. Era un migrante más en Madrid. Lloramos juntos en esa tierra lejana. Qué bueno que haya vuelto para seguirnos deleitando con su música, con su voz, con sus canciones. Nos interpretó el San Juanito Ñucayungo, nuestro corazón, mi corazón. Y esa gloria de la música nacional, ese dúo, los hermanos Miño Naranjo, con el albazo Esta mi tierra linda. Y por supuesto, ese cantautor contemporáneo entrañable, amigo, Hugo Hidrobo, con el pop ecuatoriano, Mi Ecuador querido. Esta revolución es la revolución de la alegría, del arte, de la belleza. Muchas gracias, queridos compañeros artistas. Muchos de ustedes nos han inspirado, han abierto caminos, elevando la cultura, el orgullo nacional cuando mucho de lo demás estaba perdido. Muchas gracias por alegrarnos el camino. Muchas gracias por hacernos sentir orgullosos de nuestra cultura, de nuestra música, del arte ecuatoriano. Queridos compatriotas, el 24 de mayo de 1822, el joven mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, con apenas 27 años de edad, enfrentó y venció en las faldas del Pichincha al ejército español realista del general Melchor de Aymerich, logrando así la independencia de la Real Audiencia de Quito, conocida como la Presidencia de Quito. Después de 14 horas de combate, 5 cañonazos en el fortín del Panecillo, anunciaron que la presidencia de Quito estaba liberada y pasaba a formar parte de la patria de Bolívar. Así se da un paso más para alcanzar el sueño del libertador de la patria grande, libre, hermanada y soberana. La batalla de Pichincha fue el resultado de una rebeldía que venía creciendo desde hacía 15 años, tras la masacre de los patriotas en 1809, que dejó un saldo de 300 muertos, cifra sumamente alta para la población de Quito desde entonces. El triunfo de Sucre es el triunfo de la patria grande, de hermanos latinoamericanos provenientes de Chile, Perú, Colombia, Venezuela, pero no todos deseaban esa libertad, porque querían seguir bajo el dominio de la monarquía española, como decía Gaby, la certeza que da la esclavitud. Su argumento era que no debían confrontar a fin de mantener la paz, pero era una paz cobarde, cómplice con los intereses de las monarquías criollas y sectores sumisos a la corona. Es un error, queridos jóvenes, creer que todos los hispanoamericanos de la noche a la mañana quisieron ser libres. Eso simplifica demasiado la historia. Muchos pedían de viva voz no confrontar, pero aplaudían desde la comodidad de sus poltronas el enfrentamiento entre hermanos latinoamericanos. Inclusive años después de la victoria en el Pichincha, hubo varios intentos de restauración monárquica. El mismo Juan José Flores, primer presidente del Ecuador, estaba convencido de que solo la monarquía podría rescatar al país del caos al que supuestamente lo había llevado la naciente república. Fue casi al final de su mandato cuando envió una serie de cartas a la reina de España, María Cristina de Borbón, en las que solicitaba la restauración de la monarquía en Ecuador, en la persona del infante de apenas 8 años de edad, Agustín Muñoz y de Borbón, duque de Tarancón. Flores quería declarar a este niño príncipe del Ecuador, bajo la regencia de su madre, y luego el mismo Flores convertirse en monarca de un hipotético Reino Unido, de Ecuador, Perú y Bolivia, con trono en la ciudad de Quito.
para favorecer sus intereses y los de sus amigos hacendados. Cuando todo estaba organizado, Flores fue depuesto y sus planes se vinieron abajo. Parecería que esa historia se repite 2 siglos después, con distintos personajes, pero con las mismas intenciones: volver al pasado. Lo dijeron hace 2 siglos y lo siguen diciendo ahora, pero al igual que hace 2 siglos, no volverán nunca más. Somos herederos de nuestros pueblos ancestrales, con historia, con valores y tradiciones de resistencia y dignidad, a los que el coloniaje y la conquista no lograron doblegar. Somos herederos de un pueblo de pueblos. La integración suramericana, que hoy con tanta decisión estamos impulsando, en realidad comenzó hace miles de años. Somos herederos de la victoria de Sucre y luchas como la que lideró casi 100 años después nuestro querido general Eloy Alfaro Delgado. Somos herederos de inmensos hombres y mujeres que ha parido nuestra patria grande, como José Martí, primero en la batalla de las ideas, amigo de nuestro Eloy Alfaro, y que nació un 28 de enero, la misma fecha de la hoguera bárbara, y de quien el 19 de mayo pasado recordamos 120 años de su muerte, estando también primero en el frente de batalla. Pero el 24 de mayo es también un día de triste recordación para el Ecuador, porque en esta fecha, en 1981, murió el presidente Jaime Roldós Aguilera cuando el avión presidencial se estrelló en el cerro Huayrapungo, en la provincia de Loja. En ese trágico suceso perdieron la vida el presidente y su esposa, Marta Bucarán Ortiz, el ministro de Defensa general Marcos Subía Martínez y su esposa, la señora Irlanda Zarango, los tenientes coroneles Héctor Torres, Armando Navarrete y Marco Andrade, este último piloto y edecán del presidente, el copiloto teniente Galo Romo y la señorita azafata Soledad Rosero. Jaime Roldós fue un humanista, un convencido demócrata y gran defensor de los derechos humanos. Con apenas 37 años de edad, fue el mandatario con el que Ecuador retornó a la democracia en 1979, después de 3 dictaduras consecutivas, de Velasco Ibarra, del general Guillermo Rodríguez Lara y del triunvirato militar. Si Roldós no hubiera muerto en un supuesto accidente, donde quedan grandes dudas sobre ese accidente, si Roldós no hubiera muerto, la historia del Ecuador habría sido distinta. Y muy probablemente a nuestro país no hubiera llegado al poder la derecha más atroz, que torturó y desapareció a nuestros jóvenes y que ahora pretende darnos cátedra de unidad. Queridos jóvenes, para entender hacia dónde vamos, debemos conocer de dónde venimos. Por la América Latina en los años 1970 marchaban las dictaduras más sangrientas, aplastando a su paso ideales, sueños y literalmente seres humanos. Ecuador, con Jaime Roldós, fue el primer país de la región que retornó a la democracia, en una época dominada por gobiernos de facto, donde solo 2 países sudamericanos no tuvieron dictaduras, Colombia y Venezuela. En 1975, estas dictaduras militares se unieron en el Plan Cóndor para combatir cualquier intento de liberación y justicia social, sin importarles en absoluto democracias, derechos humanos, libertades y todos los supuestos ideales de los que nos hablan ahora. Inicialmente participaron los mandos militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile. Con la desclasificación de documentos secretos del Ministerio de Defensa, ahora sabemos que Ecuador fue el último país en adherirse al Plan Cóndor en enero de 1978, es decir, apenas meses antes de la elección de Jaime Roldós. Ustedes, queridos jóvenes, están viviendo en una América Latina totalmente distinta,
por la 10ª parte de lo que hemos logrado juntos en estos años, en democracia, en libertad, muchos hubieran sido triturados en los años 70 y en los 80. Ya hace rato hubieran terminado con la democracia. Pero no se engañen, para nuestras oligarquías, para los intereses geopolíticos externos, es insoportable 3 mujeres progresistas al mando de importantes países sudamericanos, exguerrilleros, indígenas, sencillos choferes de autobús, gobiernos verdaderamente revolucionarios en democracia. Hoy ya no hay más planes cóndores, pero porque deben guardar ciertas apariencias y piensan que son suficientes sus medios de comunicación, sus constantes campañas de desprestigio, de desestabilización, los golpes blandos como el 30S. Creer que el 30 de septiembre de 2010 fue una simple revuelta policial es una ingenuidad extrema. Los poderes fácticos y sus medios de comunicación generaron descontento, desinformaron para luego tratar de pescar a río revuelto. Bastaría recordar cómo asambleístas de oposición celebraban la supuesta caída del gobierno bebiendo whisky importado en un hotel de lujo de la capital. Llamaron a los ciudadanos a las calles, a la sublevación de las Fuerzas Armadas, felicitaron a los policías sublevados que hacían gala de una violencia y cobardía sin límites, pidieron la renuncia del presidente. Sudamérica todavía no puede excluir los golpes, incluso los tradicionales. La desesperación de las élites es terrible. Si no, vean lo que está sucediendo en Brasil, donde descaradamente se llama a la intervención de las Fuerzas Armadas contra el gobierno constitucional. Por supuesto, ayer como hoy, todos los que se oponen a la verdadera liberación de nuestros pueblos hablan en nombre de la libertad. Cabría recordar que Pinochet dio su golpe contra el presidente Salvador Allende en nombre de Chile libertario. Como decía Martí, el puñal que se clava en nombre de la libertad se clava en el pecho de la libertad. Estas dictaduras fueron también descaradamente promovidas y apoyadas por muchos medios de comunicación. Hace unos días quedó definitivamente expulsado del Colegio de Periodistas de Chile el presidente y dueño de diario El Mercurio de ese país, por la participación de este medio libre e independiente, entre comillas, en el golpe militar contra Allende. ¿Cuándo veremos algo remotamente parecido aquí? Creo que todos coincidimos en que una buena prensa es vital para una verdadera democracia, pero también debemos coincidir en que una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Y la prensa latinoamericana es mala, muy mala. Los medios de comunicación de las élites, que no les quepa duda, queridos jóvenes, son sus aparatos ideológicos. A partir de ellos, no solo nos quieren hacer reproductores de su ideología, sino que también usan las más diversas formas de violencia simbólica, mentiras, chantajes, miedo, manipulación de la información. Cuando estas élites afirman que no existe libertad de prensa, es porque sus medios de comunicación ya no tienen impunidad para manipular la verdad, o porque nos atrevemos a contestarles, a disputar su hegemonía, a desenmascarar sus mentiras. Cuando estas élites denuncian el irrespeto a sus derechos humanos, es porque por primera vez están en igualdad de condiciones bajo el imperio de la ley. Cuando denuncian dictaduras y autoritarismos, es porque ya no pueden someter nuestros gobiernos a sus caprichos e intereses. Para finalizar este segmento, un hecho anecdótico, prohibido olvidar. Quiero decirles que esas dictaduras también les dieron el título de periodistas a personas sin estudios, que sumisos solicitaban credenciales para fungir como periodistas y callaban ante la falta de libertad de prensa,
pero que ahora, en plena democracia, se siguen llamando periodistas y todos los días publican la inexistencia de libertad de expresión en nuestro país. Prohibido olvidar, compatriotas. Otro mártir de las balas asesinas de los represores fue Monseñor Óscar Arnulfo Romero, obispo de El Salvador. Quien 35 años después de su muerte fue ayer beatificado en una maravillosa ceremonia a la que fuimos invitados. Monseñor Romero fue asesinado por grupos paramilitares vinculados a la dictadura salvadoreña de aquel entonces, quedando el evidente autor intelectual del crimen en absoluta impunidad. San Romero de las Américas, como lo conoce su pueblo, San Romero de nuestra América, fue asesinado un lunes. Al día siguiente su homilía de fuego en la Catedral de San Salvador, donde ordenó con su inmensa solvencia ética el cese de la represión. La palabra queda, y ese es el gran consuelo del que predica, decía Monseñor Romero. Y sus palabras confrontadoras quedaron y están más vigentes que nunca. Decía, el mundo de los pobres nos enseña cómo ha de ser el amor cristiano, que busca ciertamente la paz, pero desenmascara el falso pacifismo, la resignación y la inactividad. Sin duda, esas dictaduras y el Plan Cóndor se impusieron y mantuvieron desde Washington, desde donde posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atendió los casos de muertos, desaparecidos, torturados por esas mismas dictaduras instauradas por el país donde tiene su sede y que no ha ratificado la Convención Interamericana ni ningún otro instrumento interamericano de derechos humanos. Son paradojas realmente insostenibles. Ecuador está denunciando en forma clara y frontal estas contradicciones y lo seguiremos haciendo, aunque seamos los únicos. La historia, tarde o temprano, nos dará la razón. Como lo dijimos en la Cumbre de las Américas de Panamá, la realidad es que necesitamos no solo un nuevo sistema de derechos humanos, sino un nuevo sistema interamericano. Debemos entender que las Américas al norte y al sur del río Bravo son diferentes y debemos conversar como bloques. La Organización de Estados Americanos, la OEA, ha sido históricamente capturada por intereses y visiones de América del Norte, y sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable para los nuevos tiempos que viven Latinoamérica y el Caribe. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, debe ser el foro para las discusiones latinoamericanas y caribeñas, y la OEA debiera convertirse en el foro en el que como bloques CELAC y América del Norte procesen sus coincidencias y conflictos. En cuanto al sistema interamericano de derechos humanos, es necesario un poco de coherencia, un poquito de coherencia, que solo podamos participar en las diferentes instancias, los países que hemos ratificado la Convención Interamericana o Pacto de San José. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de las contradicciones antes señaladas, es innecesaria. La Corte Interamericana con sede en San José puede y debe tener las funciones de promover los derechos humanos y juzgar los atentados que se perpetran contra ellos, como ocurre en el sistema europeo, donde no existe comisión, tan solo existe corte. Como entendemos muy bien que por los intereses creados lo anterior es difícil de lograr, probablemente ya es hora de tener un sistema latinoamericano de derechos humanos. Todo está listo,
porque básicamente somos los países de América Latina los que hemos ratificado la Convención Interamericana y en consecuencia somos los únicos que reconocemos y nos sometemos a la Corte Interamericana. Por buscar la justicia y la verdadera liberación de nuestros pueblos, ahora se nos acusa de dividir a nuestros países. Esa es la muletilla de moda para cierta oposición y ciertos medios de comunicación. Es decir, antes el país estaba unido, el país del feriado bancario, el país de las vergonzosas pugnas de poder, el país de los 7, 8 presidentes en 10 años. Ese es el país unido, ahora es que está desunido. ¿Cómo les duele aceptar el resultado de las elecciones, verdad? Pero fíjense qué casualidad. Lo mismo le decían a Abraham Lincoln, considerado el mejor presidente estadounidense de la historia. Lo llamaron tirano, déspota, fanático, loco. ¿Le suena conocido? Por su noble lucha por la abolición de la esclavitud. Y también confrontó, entre comillas, palabra tan de moda, y provocó una guerra civil que en caso de derrota hubiese generado la división del país y Lincoln probablemente hubiese pasado a la historia como un criminal. Lean lo que decían los medios esclavistas de aquel entonces. Aprendamos algo de la historia. Ahora, supuestamente, las élites y los medios de comunicación que apoyaron las dictaduras rechazan la confrontación. Nos ponen como ejemplos a extraordinarios seres humanos como Pepe Mujica o Nelson Mandela, pero olvidan que a nuestra edad, esas mismas élites y burguesías que hoy los emulan, tenían a Pepe, a Nelson, encerrados y torturados en cárceles inmundas. Prohibido olvidar, compatriotas. Pareciera que no hubiese motivo para la confrontación. Nos quieren imponer la política light, la política demostrador. Nos quieren hacer creer que la política democrática es necesariamente la política del consenso. Cabría preguntarse si hubiese sido posible consensuar entre represores y reprimidos, en el caso de El Salvador con Monseñor Romero, entre esclavistas y esclavos, en el caso de Lincoln en Estados Unidos. En sociedades tan injustas como las latinoamericanas, se diría que ya no existiese pobreza fruto de la desigualdad. Los dominadores y dominados, los explotadores y explotados. Daría la impresión de que ya no hay lugar para la indignación en la región más inequitativa del planeta, donde la pobreza no es fruto de la escasez de recursos, sino de la exclusión, de la injusticia. Es decir, en la sociedad ecuatoriana no habría poderes fácticos, no habría divisiones, no habría intereses contradictorios entre sí. Para esta visión, la política sería ahora un terreno neutral y existirían siempre soluciones que satisfacen a todo el mundo. Queridos jóvenes, negar el conflicto es aceptar el dominio sin disputarlo. Imagínense si Monseñor Romero o Lincoln hubieran actuado así. La democracia del consenso es una posición profundamente conservadora que niega justamente el pluralismo y el antagonismo que son constitutivos de cualquier política democrática. Es querer negar el disenso y presuponer acuerdos que no están dados. Es el equivalente del fin de la historia con el que nos quisieron convencer en la larga y triste noche neoliberal. La política de la revolución ciudadana no puede ser ambigua ni amorfa. No puede colocarse en un centro o una falsa izquierda que niegan la necesidad de las diferencias, que rechazan la importancia de conformar identidades políticas claramente identificadas en el espectro ideológico porque tenemos conciencia de que existen injusticias sociales. Negar el conflicto es aceptar que nada podemos hacer frente a realidades injustas. Nosotros confrontamos para evitar los gobiernos que siempre nos traicionaron. Confrontamos para que no mueran más ecuatorianos en las puertas de los hospitales, para que nuestras familias permanezcan unidas y sus miembros no emigren hacia un destino sin certezas. Confrontamos para que nunca más existan feriados bancarios, para que nuestros niños tengan un futuro digno, de alegría, de esperanza. Confrontamos y lo haremos siempre ante la injusticia,
la mentira, la mediocridad. Como dice Cristina Fernández de Kirchner, extraordinaria presidenta argentina y querida amiga, compañera, si fuéramos gerentes de Disneylandia, todo el mundo nos querría. Pero soy el presidente del Ecuador, un país que aún es extremadamente injusto. La mejor respuesta a esta democracia burguesa con la que nos quieren convencer son las palabras del mismo Martí. Cito: ni la política de ser arte de escarceos, retazos y tráficos, ni es digno de la confianza de su país el que mira más a parecer bien a sus adversarios por su seguridad y gloria de hombre hábil que a intentar y realizar todas las mejoras que crea beneficiosas a su pueblo. Cierro cita. O las mismas palabras de Alfaro, vuelvo a citar: si en lugar de afrontar el peligro hubiera yo cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. Cierro cita. Nos quieren vender la paz del coloniaje, la unidad de la claudicación, el consenso del sometimiento. Responderemos con más revolución, compatriotas. Jóvenes, es necesario elevar el nivel del debate social y político. Algunas veces avergüenza su simplismo, lo elemental que es. Es necesario apasionarse por la verdad, por la justicia. Es necesario renegar de las falacias en las que nos quieren envolver, como aquella de la supuesta división del país o de la democracia como sinónimo de consenso. Reivindico el derecho a indignarnos. Reivindico el deber de confrontar. Queridos compatriotas, lamentablemente en nuestro país aún tenemos rezagos del viejo Ecuador, como el hecho de que el actuar responsablemente no es premiado, sino castigado. Pareciera ser que el que cumple, pierde. Planificada y anticipadamente, dijimos en el año 2013 que el 2014 y 2015 serían años difíciles por las grandes inversiones que debíamos hacer y que si se hubiesen hecho hace décadas, tendríamos un país muy diferente al que nosotros recibimos. Antes de que se produjeran los problemas externos que hoy enfrentamos, habíamos calculado ya un déficit fiscal del 5% del Producto Interno Bruto. Insisto, por las históricas e impostergables inversiones en hidroeléctricas, en proyectos multipropósito de manejo de agua y por la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que además significaba detener su operación e importar en el 2014 y 2015 más combustibles. No teníamos previsto un desplome del precio del petróleo como el que observamos desde el mes de septiembre, ni la constante apreciación del dólar, sumada a la deliberada devaluación de la moneda de países vecinos. En lugar de juntar el hombro para salir todos adelante, los de siempre trataron de echarle la culpa al gobierno de estos problemas externos y así, en su mediocridad, pescar a río revuelto. Felizmente lo hemos hecho bien, extraordinariamente bien. El problema más que fiscal era externo. El instrumento clave para enfrentar estas situaciones es el tipo de cambio, del cual carecemos por no tener moneda nacional. Debíamos adoptar medidas alternativas, urgentes, y así lo hicimos. Respetando todos los acuerdos internacionales firmados por el país, se aplicaron salvaguardias, es decir, sobretasas arancelarias al 30% de productos importados, equivalentes a menos del 8% de los bienes disponibles en economía, que además no son bienes de consumo masivo, ni tampoco afectan a la canasta básica. Ustedes saben que jamás tomaríamos una decisión que pudiera perjudicar a las grandes mayorías. Los resultados
Los resultados han sido mejores de los esperados. Ahora consumimos más productos de calidad hechos en Ecuador. Miren la maravillosa música ecuatoriana. ¿Quién necesita música extranjera? Toda música es bella, pero sobre todo lo nuestro, compañeros. Ahora consumimos productos de calidad hechos en Ecuador, beneficiando a miles de compatriotas productores, grandes y pequeños, y a menores precios. El año pasado, pese a enfrentar varios meses de caída del precio del petróleo y apreciación del dólar, crecimos 3.8%. El PIB no petrolero, el cual es el que básicamente responde a las políticas públicas, creció 4.3%, es decir, casi 4 veces más que el promedio, o casi 4 veces que el promedio latinoamericano, que fue de apenas 1.1%. Hoy los ingresos tributarios contribuyen con más del 50% al presupuesto general del Estado. Hemos recaudado entre enero y abril de 2015 $5.334 millones, superando con más de 440 millones de dólares lo generado en el mismo periodo del año pasado, alcanzando un incremento del 9%. El IVA de operaciones internas, y esto es importante, constituye uno de los mejores indicadores del dinamismo de la economía. Ese IVA de operaciones internas, en los meses de enero a abril de 2015, presentó un crecimiento acumulado del 15% con respecto al mismo periodo del año anterior. Al igual que el IVA, las retenciones en la fuente del impuesto a la renta también reflejan el nivel de transacciones que realizan los agentes económicos, el dinamismo económico. Durante los meses de enero a abril de 2015 se superó los 980 millones de dólares, un crecimiento acumulado del 10% frente al mismo periodo del año anterior, ratificando de esta manera el dinamismo en la economía durante este periodo y desmintiendo el discurso de crisis económica de la oposición. Los saldos de depósitos en el sistema financiero privado, abril de 2015, se han incrementado en 5.13% con relación a abril del año anterior, lo que significa un crecimiento de 1.275 millones de dólares y refleja la confianza que los depositantes tienen en el sistema. El saldo de los créditos del sistema financiero privado ha crecido en 12.87% entre abril 2014 y abril 2015, es decir, 2.170 millones de dólares adicionales. La banca privada ha incrementado su patrimonio en 6.25% entre los meses de abril de 2014 y abril de 2015, lo que lo ubica a este patrimonio en 3.071 millones de dólares, y ha incrementado sus utilidades el primer cuatrimestre en 96.6 millones de dólares en 2014 a 107.3 millones de dólares en 2015, un crecimiento del 11%. A la fecha, el Fondo de Seguro de Depósitos y el Fondo de Liquidez, creados por nuestro gobierno para reemplazar ese nefasto COSEDE, AGD, etc., esos fondos disponen conjuntamente de un valor total de 3.600 millones de dólares. Esto es liquidez pura, a los que reclaman tanto de falta de liquidez. Las reservas internacionales ascienden a la fecha a 4.800 millones de dólares, es decir, casi un 5% del PIB. Esta es la mejor respuesta a los rumores malintencionados de políticos y medios de comunicación sin escrúpulos que pretendieron desestabilizar el sistema financiero con falsos rumores sobre desdolarización y feriados bancarios. Ellos son los expertos del feriado bancario, no nosotros, compañeros. Informe a la Nación 2015. Ecuador ya cambió. No es la primera vez que esto ocurre, ni será la última. Es una de las facetas de la campaña permanente de desestabilización, la guerra económica. Los ecuatorianos debemos estar atentos y confiar en un gobierno que sabe lo que hace. Ya no son los banqueros los que se autorregulan, entre comillas, sino que regula un Estado que vela por el bien común, compatriotas.
La inflación anual entre abril 2014 y abril 2015 se ubica en 4.32% y la inflación acumulada entre enero 2015 y abril 2015 en 2.48%. La variación de precios en este año se debe a factores como la dura temporada invernal que provocó escasez de algunos productos. También afectó el cierre de carreteras importantes para el comercio de bienes en el país. Otro factor que incidió es el aumento de tarifas de transporte, tarifas que estuvieron congeladas por años y que fueron revisadas por municipios. Las salvaguardias adoptadas por el Gobierno Nacional no han tenido casi impacto en la inflación. Nuestra gratitud a los muchísimos empresarios patriotas, inmensa mayoría de empresarios patriotas, a las grandes cadenas de supermercados, a los mercados, a las tiendas que jamás especularon por las salvaguardias. Compatriotas, desde septiembre de 2014 hasta abril de 2015, el país dejó de recibir 2.241 millones de dólares por ingresos petroleros. Pero ninguna obra o proyecto estratégico se ha detenido. Ningún niño ha dejado de estudiar. Ningún jubilado ha dejado de cobrar su pensión. Yo estoy convencido que lo más duro ha pasado. En marzo, con el castigo por el diferencial de calidad, nuestro petróleo llegó a $34.7 por barril. $34.7 por barril. Que en muchos casos, en muchos campos, ni siquiera alcanzaba a cubrir los costos de producción. Y para ponerlo en perspectiva, estos $34.7 por barril equivaldrían a haber tenido hace 12 años, en el 2013, un precio de apenas $19.3. En el 2003, los 34.7 que recibimos ahora, en marzo, equivalían a $19.3 por barril. Hoy el precio del barril se ha recuperado a $58, con lo cual saldremos adelante sin mayores dificultades. Siempre dijimos que nuestra variable de ajuste en caso de problemas iba a ser la inversión pública, no los torpes fonditos de liquidez que, además de atentar contra el principio fundamental de la macroeconomía, de convertir lo más eficientemente ahorro en inversión, esos fonditos para lo único que servían era para garantizar el pago de la deuda externa. De hecho, esos fonditos estaban en el exterior, ganando tasas, aunque no lo crean, tasas de interés de menos de medio punto, de menos del 0.5%, mientras que el país seguía pagando bonos con tasas de interés del 12%, la apología del absurdo. Hemos demostrado que con petróleo, sin él, nuestra economía es sólida, que teníamos razón cuando dijimos que en lugar de ridículos fonditos petroleros, debíamos mantener al máximo nuestras energías sociales por medio de adecuada inversión y, por supuesto, aplicar medidas técnicas sin afectar jamás a los más pobres. La situación fiscal también es bastante sólida. En 8 años, la recaudación tributaria como porcentaje del PIB pasó del 10 al 13.5%, lo que equivale a un incremento en recaudación de 8.930 millones de dólares, casi 9.000 millones de dólares. Con decirle que algunos años la inversión pública era la tercera parte de eso, antes de nuestro gobierno. Pero atentos, 9.14 de cada 10 dólares de este incremento corresponden a la gestión del servicio de rentas internas y apenas 0.86 dólares, 86 centavos de cada 10 dólares corresponden a reformas tributarias. No es que recaudamos más por mayores impuestos, recaudamos más por mayor eficiencia, mayor transparencia, porque se acabó la evasión, porque se acabó la corrupción, porque terminó la impunidad. Nuestro gasto corriente está en 15% del PIB, 3 puntos por debajo del promedio de la región. Del 2007, los ingresos permanentes del Estado, básicamente impuestos, financian todos los gastos permanentes, esencialmente sueldos y salarios, lo cual es la verdadera medida de solvencia fiscal. En contabilidad privada,
Esto equivale a tener utilidades operacionales. Luego se puede incurrir en déficits fiscales por la inversión, pero ya es inversión. Pero en la operación, para analogarlo a la contabilidad privada, tenemos utilidad, y esa es la verdadera medida de solvencia fiscal. Hoy somos el país que más inversión pública tiene en la región, y es para el bien común de nuestros ciudadanos. El promedio regional de inversión pública es apenas 4% del PIB, y Ecuador casi triplica esa cifra. Atrás quedaron las recetas del fundamentalismo neoliberal, que en nombre de una supuesta prudencia fiscal, aunque no lo crean, recordemos la historia, en nombre de una supuesta prudencia fiscal, llegó a prohibir por ley la inversión pública, a limitar todo el gasto público, sueldos para maestros, para médicos, carreteros, etc., a limitar todo el gasto público a un incremento de apenas el 3.5% anual en términos reales, mientras que el pago de la deuda externa no tenía límites. Ahora nuevamente torpe e ineficiente, porque el mejor ahorro habría sido invertir en hidroeléctricas, en proyectos multipropósito, que nos habrían ahorrado miles de millones anuales. Aquí también hubo no poca corrupción, o ya olvidaron quiénes eran los tenedores de deuda, o los propietarios de barcazas eléctricas. Prohibido olvidar, pueblo ecuatoriano. Nunca olviden esto, queridos jóvenes. El no invertir no es prudencia, es torpeza. No hay mayor prudencia que saber invertir. Y pese al discurso, bueno, aplaudan nomás, no se preocupen. Hacemos la pausa. Pese al discurso de la oposición política y mediática, porque a nadie le quepa la menor duda. No solo tenemos oposición política, tenemos oposición mediática. Es más, existe oposición política por oposición mediática. Si no, no existieran, porque nadie les hace caso. Pese a la oposición política y mediática, y no obstante la mayor inversión pública en Latinoamérica, Ecuador es uno de los 6 países menos endeudados de la región, a no dejarse engañar, con un coeficiente de deuda pública PIB de menos del 30% en el 2014, frente a un promedio de 39% para América Latina. Hoy nos conocen en el mundo y en la región por muchos logros. Un expresidente de muy triste recordación lo llama suerte, me dice suertudo. Claro que soy suertudo, la vida me ha dado demasiado, inmerecidamente. Pero esto no ha sido suerte, compañero. Nos dice, con su supuesta ONG de investigación económica, que ha sido suerte, porque supuestamente gozamos de los precios del petróleo más altos de la historia. Todo esto es mentira. Si tomamos en valor presente los precios del petróleo, utilizando una tasa de actualización del 5%, razonable, tenemos que el valor nominal del barril de $30.7 durante el periodo de 1981-1984 significaría en valor actual casi $144 por barril. Esa es la realidad. No se dejen engañar, queridos conciudadanos. El ingreso petrolero per cápita promedio en términos reales, utilizando como año base el 2014, fue en el periodo 1981-1984 de $398, mientras que en los 8 años de Revolución Ciudadana ha sido de $316. No ha sido suerte, han sido manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Entendemos algo de desarrollo económico. Conocemos muy bien que existen cuellos de botella estructurales, externos, fiscales, de competitividad sistémica, tecnológicos, etcétera, que si no son remediados, jamás nos permitirán el despegue hacia el desarrollo, y que solo pueden ser superados con adecuada inversión. Y esto no se dará por medio de supuestas manos invisibles,
sino a través de manos muy visibles, con planificación, adecuada inversión pública, correcta regulación y apropiadas políticas. Para ello, hay que hacer política, entendida como la manera en que una sociedad toma racionalmente sus decisiones, empezando por decidir qué sistema político, económico y social queremos tener. Esto lo ha dejado muy en claro la sociedad ecuatoriana a través de 10 elecciones consecutivas ampliamente ganadas por la Revolución Ciudadana. Hemos recuperado el Estado para garantizar derechos. Ha crecido la clase media y el mayor acceso a educación construye ciudadanía empoderada que nos controla y tiene la obligación de involucrarse para edificar con el Estado el bien común. Es una ciudadanía republicana, no liberal. Es decir, que no solo demanda derechos, sino que participa y tiene obligaciones, que busca la libertad republicana, que es la no dominación, y no la ingenua libertad liberal, que es tan solo la no intervención. Llegar a este punto ha significado dejar atrás al Estado burgués y corporativista y recuperarlo para el servicio del ciudadano. Es el momento de la ciudadanía activa. Siempre hemos tenido claro que nuestra revolución es ciudadana, porque el poder lo tienen ustedes, los ciudadanos. Y somos una izquierda moderna. El Estado es solo una herramienta al servicio de la ciudadanía. Jamás defenderemos el estatismo, sino el empoderamiento ciudadano. La disminución, compatriotas, de la pobreza y la desigualdad es un logro histórico, contundente, incontrastable, el más importante de la Revolución Ciudadana. Todos los estudios demuestran que desde que somos gobierno, en el Ecuador existe un número menor de personas pobres. La pobreza es menos severa que antes. Las brechas entre los que más tienen y los que menos tienen se han acortado y hemos experimentado lo que los técnicos llaman movilidad social ascendente, es decir, todos hemos mejorado nuestra posición social. En las últimas semanas, la Secretaría Nacional de Planificación y el Instituto de Estadísticas y Censos dieron a conocer los resultados de la encuesta de condiciones de vida 2013-2014. Los resultados son extraordinarios, otro motivo para sentirnos orgullosos del Ecuador del siglo XXI, compatriotas. Esta encuesta, que se realiza en promedio cada 10 años, muestra una importante caída de la pobreza por consumo, es la medición más importante. La pobreza por consumo, lo importante es cuánto se consume, no cuánto ingreso se recibe, porque puede ser todo muy caro y con ese ingreso se consume muy poco. Entonces la principal medida de pobreza, por eso es difícil de medir, por eso se hace cada 10 años esta encuesta. Nos indica esta encuesta que la pobreza por consumo ha disminuido del 38.3% en 2006 al 25.8% en 2014. Esto es 12.5%, 12,5 puntos porcentuales. Pero esto es muy importante. De estos 12,5 puntos porcentuales de reducción, 7.1 se deben a políticas redistributivas y 5.4 a crecimiento económico. Ello deja claro que nuestros logros no son una cuestión de suerte, ni obedecen a una supuesta bonanza petrolera, sino a decisiones políticas en favor de los intereses mayoritarios, del bien común y sobre todo de los más pobres. Tengamos claro, ecuatorianas y ecuatorianos, que en la larga y triste noche neoliberal de 1995 a 2006, la reducción de la pobreza fue tan solo de un punto, de 39.3 al 38.3%. 1995 a 2006, la larga y triste noche neoliberal. Fue realmente una década perdida para el país, sobre todo para los más pobres. La encuesta de condiciones de vida muestra también que entre 2006 y 2014 todos los hogares del país mejoraron su nivel de consumo
en un promedio de 23.6%. Pero el consumo del 10% más pobre de la población aumentó casi en 55%, mientras que el consumo del 10% más rico creció apenas en un 16%. Si bien todos mejoraron sus niveles de consumo, el aumento fue notoriamente mayor en quienes más lo necesitan, lo que permitió bajar el coeficiente de Gini por consumo, principal medida de inequidad. Mientras más cercano a 1, más inequidad; mientras más cercano a 0, más equidad. Permitió bajar el coeficiente de Gini por consumo de 0,45 en el 2006 a 0,4 en el 2014. Nuestro crecimiento, compatriotas, ha sido pro-pobre, es decir, el bienestar de los más pobres ha crecido a mayor velocidad que el bienestar de los más ricos, lo que conlleva la construcción de una sociedad más igualitaria y más cohesionada. Podemos señalar que la reducción de la desigualdad y de la pobreza a la vez es una marca propia de la revolución ciudadana. No siempre se puede lograr eso. Hay países que crecen con mayor desigualdad. Todo mejora, pero las brechas aumentan. Aquí hemos crecido, todos hemos mejorado y las brechas han disminuido. Siempre hemos tenido claro que gobernamos para todas y todos los ecuatorianos, pero también siempre hemos dejado muy en claro que nuestra opción preferencial es por los más pobres, por los más desposeídos, compatriotas. Pero existe algo más importante y que denota un cambio aún más estructural. En nuestro gobierno, la reducción de la pobreza y la desigualdad ha venido de la mano del acceso a derechos. El incremento de matrícula, tránsito y egreso en educación en todos sus niveles ha sido más rápido en los estratos más pobres que en el resto de la población. Lo mismo sucede con el incremento en el acceso a la seguridad social y a la salud. Esta democratización del acceso a capacidades humanas rompe con la transmisión intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad que ha padecido nuestra sociedad. La Revolución Ciudadana es un proyecto de transformación del presente que con perspectiva histórica ha pensado en las futuras generaciones y se ha responsabilizado de ellas. Esta lucha contra la pobreza, queridos compatriotas, jamás se puede confundir, al menos mientras nosotros seamos gobierno, al menos mientras continúe la revolución y tiene para largo. Esta lucha contra la pobreza jamás se puede confundir con paternalismo y con la correspondiente victimización que tanto daño han hecho a los mismos pobres, porque los inmoviliza, los vuelve objeto y no sujetos de su liberación. Tampoco se puede confundir con la anarquía que atenta contra el bien común. Para las élites es infinitamente más fácil victimizar a unos pocos, regalarles dádivas y no corregir los problemas estructurales para que los excluidos se miren como iguales, con los mismos derechos y oportunidades. Nosotros continuaremos haciendo lo más difícil, pero lo necesario. Seguiremos luchando, por ejemplo, contra las invasiones que han destruido a la patria, que han destruido nuestras ciudades y que jamás resolvieron las causas estructurales de la pobreza. Por el contrario, las profundizaron. Imagínense el mensaje atroz de los supuestos defensores de los derechos humanos. Ahora de una derecha que persigue comerciantes informales, desaparecía a nuestros jóvenes, etc. Y ahora se quiere presentar como una derecha humanista poniendo carpas para los desalojados, los desposeídos. Imagínense el mensaje atroz de los supuestos defensores de derechos humanos, de los politiqueros de siempre. A usted, madre soltera, que con el sudor de su frente, robándole horas al sueño, con gran esfuerzo, vendiendo corviches, reunió dinero, compró un terrenito, construyó una casita extremadamente humilde. A usted el Estado no tiene que ayudarla, pero al que invadió, al que destruyó el manglar, al que incumplió la ley, a ese sí hay que darle una casa gratis. Por el amor de Dios, un gramito de sensatez, de patriotismo, de responsabilidad, aunque sea de vez en cuando. ¡Qué terrible! Superemos ese viejo país donde el que cumple pierde, el que cumple
no debe recibir aplausos ni reconocimientos, pero de forma análoga, el irresponsable, el demagogo, que tampoco tenga cabida en el nuevo país. Todos a cumplir con nuestro deber y asumir nuestras responsabilidades, compatriotas. Los desalojos continuarán. No permitiremos que en nombre de la pobreza se genere más pobreza y que las acciones de hecho generen derechos. Basta. El país sabrá juzgar quiénes estamos realmente con los pobres y quienes tan solo utilizan a los pobres. Tolerancia cero a las invasiones, compatriotas. Conciudadanos, el 15 de noviembre pasado, cuando recordábamos las cruces sobre el agua, les decía a nuestros trabajadores que la lección histórica de esa matanza es reconocer a sus verdaderos adversarios, no confundir el objetivo de su emancipación con los intereses coyunturales de dirigentes o agrupaciones que por defender mezquinos intereses no diferencian entre capital y trabajo, entre Estado y empresa, entre lo público y lo mercantil, ni siquiera diferencian entre revolución y restauración. La supremacía del trabajo humano sobre el capital es el signo fundamental del socialismo del siglo XXI y de nuestra revolución ciudadana. Es lo que nos define, más aún cuando enfrentamos un mundo completamente dominado por el capital. No puede existir verdadera justicia social sin esta supremacía del trabajo humano, expresada en salarios dignos, estabilidad laboral, adecuado ambiente de trabajo, seguridad social, justa repartición del producto y las riquezas sociales. El salario es pan, sustento, dignidad y uno de los fundamentales instrumentos de distribución, justicia y equidad. Y el trabajo no es solo el esfuerzo para la generación de riqueza, sino una forma vital de llenar nuestra existencia. En el 2006, la explotación laboral estaba legalizada, prohibido olvidar. Hoy no existe más tercerización, contratos por horas ni a plazo fijo. Terminamos con la semiesclavitud de las empleadas domésticas, con la impunidad ante la falta de afiliación a la seguridad social. Ahora tenemos el salario mínimo más alto en términos reales de la región andina. En el 2006 este salario era de $170, hoy es de $354, más del doble. En el 2006 el ingreso familiar cubría tan solo el 66% de la canasta básica. Hoy, por primera vez en historia, cubre el 100%. Contamos con una nueva, moderna y justa ley para los servidores públicos, aquella que originó el 30 de septiembre. Ahora es reconocida como una de las mejores leyes de servicio público en toda nuestra América. Nuestros maestros, funcionarios públicos y fuerza pública son los mejores pagados de la región. Además, hemos mejorado sensiblemente sus condiciones de trabajo. Vaya, vean en qué condiciones tenía que trabajar nuestra policía. Comparen con las bellísimas, funcionales, modernas unidades de policía comunitaria que ahora tenemos por centenas. Los salarios promedios en el sector privado han también subido sustancialmente. No obstante todo aquello, y destrozando la economía ortodoxa, que nos dice que para generar más empleo hay que pagarle menos al trabajador, tenemos una de las más bajas tasas de desempleo de la historia. En diciembre del año anterior registramos una tasa de 3.8% de desempleo, de las menores de América Latina, y hemos reducido la tasa de subempleo al 13.4%. Tenemos la segunda tasa más baja de desempleo juvenil, 10.9%, solo superados por Paraguay con 10.5%, aunque todavía tenemos que bajarla mucho más. El desempleo juvenil puede traer graves consecuencias. Llegué en esta madrugada de El Salvador por la beatificación de Monseñor Romero. Vaya, vean todos los problemas que tienen con las maras, las pandillas, por la falta de empleo juvenil.
no podemos permitir aquello en nuestro Ecuador. Tenemos que luchar por bajar aún muchísimo más la tasa de desempleo juvenil, compatriotas. Escuchen esto, de apenas 500 personas con discapacidad que estaban incorporadas al sistema laboral en el 2006. Ahora son 85.000, habiendo logrado prácticamente el pleno empleo en este grupo vulnerable. En el año 2006, la tasa de trabajo infantil en niños de 5 a 14 años era 12.1%. De todos los niños de 5 a 14 años, más del 12% trabajaba. Pero en el 2014, menos del 3% trabajan, compatriotas. Somos el primer país de la región en erradicar el trabajo infantil en basurales y camales municipales. Nos acercamos a la erradicación total del trabajo infantil, a pesar de que hay quienes erigen monumentos a esta forma terrible de miseria social que debería avergonzarnos a todos. También se cumplen los derechos para la clase trabajadora y sus familias, con educación, salud, seguridad, servicios públicos completamente gratuitos. Las demandas de los trabajadores han sido atendidas como nunca antes, porque somos el gobierno de los trabajadores. Antes de la Revolución Ciudadana, el Estado ecuatoriano entregaba para desarrollo social $141.5 per cápita. Hoy son $557 per cápita, casi 4 veces más. Nadie puede negar los avances del país y de su clase trabajadora. Sin embargo, los mismos de siempre marchan con su violencia y amargura para supuestamente rechazar las políticas antiobreras del gobierno. Pero la verdad es demasiado contundente. Basta con decir que en el 2006 había 170.000 trabajadores sindicalizados y hoy son mucho más del doble, 370.000. En el 2006, la afiliación a la Seguridad Social era de 1.520.000 personas, cifra que ha aumentado casi 3.300.000 en el 2015. El IES, queridos compatriotas, es una institución que siempre ha sido bien atendida por nuestro gobierno. Pagamos la deuda histórica, la que no se pagó desde el gobierno de León Férez Cordero, y sus inversiones están seguras. Cada año el IES recibe centenas de millones de dólares en intereses por bonos del Estado. Inversión realizada con el dinero que el mismo gobierno entregaba, por medio de ese subsidio de 1.100 millones de dólares anuales, que algunos no tienen perspectiva de lo que significaba. Esos 1.100 millones de dólares anuales equivalen a 250 escuelas del milenio por año, a 300 centros de salud tipo C por año, o a 2.200 centros de desarrollo infantil por año. Eso es lo que damos innecesariamente cada año al IES en subsidio. El IES goza de gran solvencia e incluso sin el innecesario subsidio del gobierno, en el 2015 tendrá un superávit de 500 millones de dólares en su fondo de pensiones. Ahora abrimos las puertas a nuevos afiliados, como por ejemplo al 1,5 millones de amas de casa que podrán beneficiarse de sus servicios gracias a la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo en el Hogar, aprobada hace un mes por la Asamblea Nacional. Muchas gracias, compañeros. A ella se sumarán miles, millones de trabajadores autónomos que luchan diariamente para sostener a sus hogares, y también los transportistas, cuyo trabajo tiene una buena dosis de riesgo, pero no gozan de seguridad social. Esta es la nueva estrategia de seguridad social: financiar a grupos objetivos de acuerdo a su situación socioeconómica hasta alcanzar la universalización que ordena nuestra Constitución, la universalización de la seguridad social. Lamentablemente pareciera ser que en Ecuador el discurso sindical no ha variado mucho de aquel de la Revolución Industrial, desconociendo la consolidación de los estados nacionales y una nueva dimensión que no existía en la original dicotomía entre capital y trabajo. Me refiero a lo público, expresado en el Estado
como representación institucionalizada de la sociedad. Ciertos líderes sindicales mantienen el mismo discurso, así tengan que tratar con una empresa privada, con una transnacional, con un municipio o con un gobierno de la clase trabajadora como el gobierno de la Revolución Ciudadana. No se entiende que cuando se disputa renta al capital privado se afecta al accionista, pero cuando se disputa renta al Estado se afecta a la sociedad. En el primer caso, probablemente en forma legítima, disminuye la rentabilidad de las acciones. En el segundo, en forma ilegítima, disminuyen los libros para nuestros niños, las medicinas para nuestras familias, los caminos para nuestros pueblos. Es necesaria una clara diferenciación entre lo privado y lo público y de las correspondientes formas y objetivos de organización laboral. Esto ya se ha recogido en otros ámbitos como el del derecho. En derecho privado, todo lo que no esté expresamente prohibido está permitido. En derecho público, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. La lógica es cuidar el bien común. En el sector privado, con la contratación colectiva, se busca disputar renta al capital. En el sector público, esto no tiene sentido. Cuando la sociedad es la empleadora y cuando a diferencia del capital privado, muchas veces el representante de lo público no tiene adecuados incentivos para defender el bien común. En lo público, los derechos y conquistas deben estar establecidos en la ley, no en función de la capacidad de negociación de cada grupo. Esto no implica, como algunos pretenden, disminuir la organización laboral en el sector público, ni el derecho fundamental a la huelga. Por el contrario, deben fortalecerse a fin de que los trabajadores públicos tengan instrumentos para hacer respetar la ley o para evitar los llamados abusos del derecho, es decir, formas legales pero ilegítimas de atentar contra los derechos de los trabajadores. No podemos continuar con el mismo discurso sindical anacrónico. Somos una izquierda moderna, no podemos aceptar estas cosas por supuestamente estar del lado de los trabajadores. Estamos del lado de los trabajadores, estamos del lado de cierta dirigencia que se quedó en el siglo XIX. El sindicalismo moderno debe buscar la supremacía del trabajo humano sobre el capital, sin negar la existencia y necesidad de este último. Y en este contexto, buscar solucionar las tensiones capital-trabajo. No puede caer en el anarcosindicalismo que considera al Estado su enemigo e intenta reemplazarlo. Debe entender que lo público es de todos. Debe entender lo público como lo que es de todos. Y vamos a defender lo público, compatriotas. Queridos compatriotas, ciudadanas, ciudadanos de la República, nada de lo que hemos hecho hasta ahora sería posible sin el trabajo, la entrega, el esfuerzo, el inquebrantable amor a la patria de todo un equipo de gobierno. Por eso en este momento le cedo la palabra a nuestros ministros coordinadores para que rindan cuentas de sus respectivos sectores. Muchas gracias.